¿Qué pasa si juntas una serie de relatos con temas ácidos, sátira, y le pones de portada un meme? El día de hoy revisaremos un libro que absolutamente no se trata de un proyecto escolar, recuerda, iba a hacerle un video. Bueno, a fin de cuentas, creo que también los libros son una parte importante para aprender y maravillarse. Además, no es como que jugar League of Legends sea más relajante que leer un libro, pero considero que, como el libro de hoy, es una entrada a un género que al menos para mí nunca me había llamado la atención. Además de que tengo otros libros como Real sobre la Tierra, que apenas llegué a ojear. Esbirros es un libro que recopila 11 relatos creados por Antonio Ortuño y es su más reciente, y su sinopsis nos dice lo siguiente. No busques historias Disney ni fábulas morales en estas páginas. Acaban de tropezar con la contundencia y la fuerza de la mejor literatura mexicana. Antonio Ortuño, en su libro más salvaje, navega entre la sátira y la ironía y nos obliga a asomarnos a la doble condición de víctimas y victimarios que llevamos marcadas en la frente. Unas veces nos oprimen y otras oprimimos en el juego de las relaciones y la amoralidad del poder. Esbirros todos, del jefe, del hermano, del policía, del asesino, cuando no de uno mismo. Somos amos, somos esclavos y compartimos la supervivencia y la caída de estos personajes, que nos asquean, aterran o alarman en la misma medida que nos reconocemos en ellos. Lo que más me llamó la atención fue su portada, la cual tiene de meme al gato Smudge. Y vamos, ¿quién ama a los gatos? En fin, el caso es que me vi motivado por el título y la portada, la cual no tiene nada de malo, pues como dice el dicho, no juzgues un libro por su sinopsis. Además de que hasta ese entonces los únicos esbirros que yo conocía eran estos. Hay que comenzar explicando el título, pues un esbirro es un hombre que a cambio de dinero realiza actos violentos que la persona que lo contrata se lo ordene. Dicho sea de otra forma, en tiempos modernos, podríamos decir que es lo equivalente a un sicario. Lo curioso de los relatos es que, si bien algunos sí hacen alusión a un esbirro, otros más lo son de victimario o víctima, ya que estos relatos se sitúan en 3 épocas de la historia humana, 2 en el pasado, 8 en el presente y 1 en el futuro. Pero todos y cada uno de ellos hacen una crítica social o cultural que sigue vigente hasta nuestros días. A mí me bastó leer los 2 primeros relatos para reconocer que efectivamente lo que mencionaba, la sinopsis era cierto, con respecto a no esperar un Disney. Y no se refiere a crear un monopolio, Sino que los relatos no tienen un final feliz como tú esperarías que ese tipo de personas tuviesen, sino finales ácidos, satíricos y hasta realistas. Trataré de hacer un pequeño resumen a cada uno de los relatos sin entrar en spoilers, pues creo que de este modo puedo recomendar mejor el libro y así incentivar su curiosidad para que lo lean, pues en verdad se lo recomiendo, no les toma más de 1 hora terminarlo. Así que comencemos. En el ayer, o el pasado, tenemos 2 relatos. Naturalmente ambos relatos al situarnos en el pasado, además de que contiene algunas palabras que quizás sean complicadas para nosotros, ya que ya tienen sus años que no se usan, la jerarquía de los poderes se hace totalmente presente en ambos. Mientras que en el primero se demuestra que por encima del Kadi existe una autoridad más poderosa, capaz de humillarlo, este a su vez, para no sentirse ultrajado por su posición, decide humillar de la misma forma a su sirviente, para que al final el perro termine teniendo las consecuencias de una cadena de humillaciones y poder. Cuando el sueño del perro fue rebelarse ante la autoridad moral más alta, e incluso ya hasta estaba haciendo una rebelión. Misma rebelión que termina huyendo después de ver el poder del sirviente, el más bajo de la cadena alimenticia de poder. Incluso podrían hacer una película sobre eso. Bueno, sin final feliz. Por otro lado, Escriba se trata sobre una persona que se encarga de escribir las hazañas, o al menos lo que esta familia considera relevante. El señor se trata de alguien déspota y burlón, y sus hijos que también están agarrando las mañas de su padre. Vemos que incluso uno ve a su madrastra con lujuria mientras el padre ni siquiera le importa. ¿Quién sabe? Igual esta es una historia del Monterrey antiguo. Creo que hay algún simbolismo sobre que a los hijos no les gusta la carne de puerco, como a su padre. Yo lo veo en cómo sus hijos aún son un poco inocentes, razón por la que tienen un desprecio por esa carne. Después de estos 2 relatos nos situamos en el presente, con su primer relato que seguramente será atrayente para muchas personas, no solo por el título, sino porque también toca un tema de actualidad sobre la desaparición de las mujeres y cómo las autoridades pueden aprovecharse de su vulnerabilidad. Y se trata de El horóscopo dice. No quisiera mencionar mucho más, puesto que este relato tiene una construcción realmente buena y un plot twist que involucra a las autoridades mexicanas, así que considero este como el mejor de sus relatos. Seguimos con Temor, un corto relato de 2 hermanos, el protagonista y su hermano, que de pequeño tenía una afición por los monstruos, quien ya en su adultez se dedicaba únicamente a solo beber. Mientras el protagonista se encontraba en su casa, escuchando música, logró escuchar cómo alguien se metía a su casa, y aquí comienza una ligera tensión sobre quién podría ser, mientras el protagonista lentamente, con un cuchillo con forma satírica, se acerca al lugar, preguntándonos si será su hermano o alguien más. Este relato me gustó, porque no se sabe hasta unos párrafos más adelante, y el final es ciertamente perturbador. Tiburón podría ser el relato que más se acerca al significado del título del libro, donde se nos narra cómo van encontrando cuerpos en lo que parece ser el trabajo del protagonista en una especie de detective o policía,
mientras busca pistas sobre su amigo el tiburón, un amigo que no volvieron a ver desde la prepa, ya que salió porque no era muy bueno en las clases. Lo curioso de este relato es que primero se nos va contextualizando sobre quiénes eran los cuerpos que van encontrando, personas algunas conocidas en la infancia o adolescencia del protagonista. Pretende ser un reto policíaco y aunque no considero que sea de los mejores, sí tiene un final que describe la naturaleza humana, un acto que ocurre en búsqueda de venganza para después convertirse en algo que le perseguiría por el resto de su vida. Quizás en algún momento de tu vida creíste pertinente que la venganza era la única solución absoluta, pero bien lo decía el chavo: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Alma Blanca se trata de un relato meramente satírico y bastante desafortunado, pues 3 hermanos se proponen guardar sus ahorros para un bien común: comprarle una televisión a su madre, donde puede decirse que la única criatura sin deficiencias en cuanto a anhelos y necesidades en el hogar es su gato Alma Blanca, teniendo que hacer cosas cuestionables para lograr dicho objetivo. El final es completamente burlón hacia los hermanos, culminando con el gato arruinándole su cena de Navidad. Este relato es entretenido, porque trata de victimizar a las personas que tuvieron inclusive que robar dinero, tan solo para obtener un final que en un inicio podríamos decir que no se lo merecían, pero lo cierto es que debido a sus actos cuestionables, no podemos más que reír en vez de simpatizar con ellos. Bienaventurados los mansos es lo que podría describir como algo grotesco y con los límites de la cordura y empatía humana. Y no me refiero a que el tópico nos sitúa con personas con problemas mentales, sino que poco a poco se van desvelando cosas como el hecho de que los doctores se aprovechan de Anita, una mujer voluptuosa con problemas mentales, sino porque también demuestra el cinismo de algunas organizaciones benéficas y cómo las televisoras usan esos grupos vulnerables para su propio beneficio y no por empatía, siendo que incluso se relata cómo deben firmar una sesión de derechos de la asociación para que sean acreedores de un concurso que han ganado pisoteando a la competencia, por supuesto, también grupos vulnerables. Este relato es bastante crudo, porque pone en tela de juicio de en cómo la empatía muchas veces puede estar disfrazada de mero entretenimiento. El siguiente relato me aburrió un poco, y es que sinceramente Reina de Inglaterra no es de mis favoritos. Se trata sobre una tía que fue abandonada en un asilo, aunque al menos para mí no tiene un mensaje tan fuerte o relevante como los demás relatos, solamente un final chistoso, pero nada más. El rastro de la nieve en tu sangre es una especie de relato de suspenso sobre un adicto a la nieve, entre comillas, que llevaba 8 años limpio, hasta que una oportunidad como ninguna de esas que puedes volver a tener llega a su vida y un amigo le ofrece un prestigioso trabajo, y como no podía faltar en esos relatos, algo terminaría trucando su sueño, a menos de que ese algo no hubiese pasado. Es gracioso y bastante irónico el resultado, pues el título alude a un análisis de sangre que le pidieron para el puesto, y tanto a su anhelo y su desesperación por lograrlo, que incluso el protagonista en algún momento desea que su análisis mencione que tiene un tumor, mismo que se llevaron la vida de su madre y de su hermana. Seguramente con Gusano más de uno se sentirá identificado, y nos cuenta cómo un tratado de mexicanos y chinos muy importante se termina convirtiendo en una borrachera desmedida con mezcal que contiene un gusano hasta el fondo de la botella. La segunda parte de este relato nos cuenta cómo el ingeniero termina siendo el más afectado, como no podía faltar menos, por supuesto, mencionando cómo él se siente ahora prisionero como el gusano de la botella de mezcal. Creo que sin temor a equivocarme, este relato nos cuenta en cómo la lambisconería del ingeniero y su necesidad de pertenecer a este grupo social, donde el poder y el dinero imperan, lo llevan a desmedirse del alcohol, teniendo casi una situación similar a lo que pasaría si tomaras Tonayan de forma desmedida. Por último y en el futuro tenemos a Interruptor. Este relato final para mí no fue demasiado satisfactorio, pues nos presenta que cada uno de los oficiales del futuro parecen tener algo similar a un interruptor que controla sus emociones, reacciones y decisiones que prácticamente los convertirían en esbirros durante el resto de sus vidas. Pero nada más, es entretenido, pero definitivamente no es el cierre que yo esperaba. En un conjunto, eso es todo lo que encontrarás en esbirros, con algunas historias definitivamente terminadas con la cara de Smudge, razón por la que creo Antonio lo ha puesto en la portada. Tiene cosas buenas y cosas regulares, pero no me queda más que terminar de nuevo recomendándolo. Es realmente entretenido y genuinamente algunas situaciones fueron graciosas, pero de esa gracia que no sabes si está bien reír de la desgracia de los demás, porque algunas incluso podrían presentarse en tu vida real. Quizás así sea la vida. Espero este video les haya gustado, y si les gustaría que hiciera más recomendaciones de libros, por favor déjenme sus comentarios, y por supuesto sus recomendaciones de libros. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales y suscribirse al canal. ¡Nos vemos!